El socialismo, adoctrinamiento vestido de igualdad. El lobo se viste de cordero. Si una persona piensa que puede cambiar al mundo a su antojo, entonces esa persona es un soñador. Pero si una persona lleva a cabo actos que limitan los derechos de los demás para lograr su cometido, su objetivo, podríamos decir que es una persona muy peligrosa. El mundo no funciona de esta manera. El individuo masificado es prisionero sin darse cuenta. Se termina el pensamiento racional y la verdad que no tenemos que llegar a eso. Si pensamos por un momento, los individuos que querían cambiar al mundo entero siempre fueron los más peligrosos. Ejemplos sobran en este mundo. Los faraones, Macedonia, Roma, Genghis Khan, etcétera, etcétera. Pero no hace falta ir a las historias más antiguas para encontrar ejemplos. En los últimos 100 años tenemos a varios individuos queriendo cambiar al mundo a su antojo. El resultado fue un completo desastre. Esto dejó solo muerte a su paso. En la sociedad occidental tenemos todo tipo de problemas, siempre los hubo y siempre los habrá. Esa es la naturaleza humana, nunca estamos conformes con nada. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el resto del mundo, Medio Oriente, África, Asia, y esto es un paraíso y es por eso que muchas personas se escapan de sus países para llegar al occidente. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Porque buscan vivir, buscan libertad, buscan progresar, buscan esforzarse para obtener una recompensa. Esto es meritocracia. Ahora, los que creen que China es un paraíso donde sobran millonarios, bueno, pregúntale al cajero de supermercado chino de tu barrio cómo es la vida en China. Estas personas no pueden creer que hay días de descanso. Claro, nosotros podríamos llamarlo esclavitud a eso. ¿Alguna vez han visto a estadounidenses escapando de su país para llegar a Cuba, al paraíso socialista? No, ¿verdad? Pasa lo contrario. Cuba, un país de igualdad, un paraíso socialista, dicen algunos. Y claro, ahora está Venezuela. ¿Alguien conoce a alguien que se haya escapado de su país para llegar a Venezuela? No. Pasa lo contrario, se escapan de Venezuela para llegar a otros países. Hoy todos tenemos un vecino venezolano. Claro, la estupidez ideológica busca como eliminar a la sociedad occidental y reemplazarla por algo mucho peor. Y claro, entonces, si una persona cree que es correcto imponer la igualdad a una sociedad a las fuerzas, te puedo asegurar que si esto se lleva a cabo, una gran parte de la población estaría muriendo de hambre en estos momentos. Toda persona con un poco de cultura sabe que esto es así, porque está escrito en la historia, ya pasó muchas veces en el siglo XX, incluso en sociedades que se creían muy sofisticadas. El argumento neomarxista defendiendo la igualdad siempre es el mismo, nunca funcionó en ningún lado en el mundo, pero se van transformando acorde a los cambios culturales. Entonces escuchamos que dicen, bueno, lo de la Unión Soviética no fue realmente comunismo, cuando en su momento sí que lo fue. También pasa con China, que fue muy distinto, pero al final es el mismo. Políticas sociales en bases a la igualdades, que trajo millones de muertes por hambre, bueno, algunos otros millones fueron ejecutados. Entonces, los comunistas de ahora dicen, no funcionó la Unión Soviética porque la realidad es que fue todo culpa de Stalin, que no era una buena persona, que no supo implementar correctamente las doctrinas marxistas. Entonces, estos líderes de ahora dicen, pero yo sí lo puedo hacer, yo soy una buena persona y tengo buen corazón, quiero ayudar a la gente, te dicen. Y solo si me dejaran ser dictador por 30 años, entonces sí, yo podría transformar el mundo en el paraíso que hablaba Marx. Si alguien realmente tiene estos pensamientos, se pueden considerar que es un sujeto muy peligroso. Y claro, entonces, estos hombres santos que se consideran ellos llegaran al poder, partimos ya con un problema, que una persona por más que se esfuerce en la vida siempre va a tener la misma recompensa. Entonces, si siempre es la misma recompensa, te esfuerces o no te esfuerces, ¿para qué me voy a esforzar? Bueno, al final la gente solo trabaja por un pedazo de pan y agua. Esto no es progreso, esto es retroceder a los momentos más oscuros de nuestra historia.
Ahora, pregunto, ¿qué pasaría si realmente viene un hombre santo que toma el poder? Tipos como Stalin lo harían pedazos. ¿Acaso se imaginan ustedes que un tipo como Fidel Castro tiene a sus familiares con un sueldo de $1 al mes? ¿Acaso piensan que estos tipos viven en un bosque, en un ranchito sin electricidad? Claro, el pensamiento poético es que sí, pero la realidad es que del aire nadie vive. Por más socialista que seamos, las soluciones a nuestras necesidades básicas no van a caer así como maná del cielo. Entonces, la realidad es una doctrina comunista que lleva a la muerte, que lleva a la masificación de la sociedad. ¿Cuál es la excusa para este tipo de pensamiento? Entonces, vemos que estos individuos llegan al poder como salvadores que luchan contra la opresión capitalista, pero al final resultan que el remedio es peor que la propia enfermedad. Y claro, como el individuo masificado no tiene pensamientos críticos, entonces vemos que progresivamente, sistemáticamente, se generan leyes que llevan a la muerte a millones de personas. En la Unión Soviética había tanta gente muriendo de hambre que en su momento hacían folletos para que no se coman a sus hijos. Una locura. Escucharon bien. En los años 20, investiguen sobre el tema. Holodomor. Holodomor con H. 1920, 1930, 1932. Fue un genocidio del que nadie habla. Y claro, cuando la gente muere de hambre en masa, es una ocurrencia normal recurrir al canibalismo, dicen algunos historiadores. Esto no te lo van a contar en las instituciones educativas. Ucrania mantuvo su identidad, pero ¿a costa de qué? ¿Qué hizo Lenin? Claro, después Stalin manda activistas socialistas soviéticos, los confiscadores le decían, a llevarse todo, a dejar sin nada a los habitantes de Ucrania. Se estima que fueron entre 4 millones a 16 millones, depende de qué historiadores leamos, los fallecidos por la hambruna. No hay muchas pruebas de esto porque se destruyeron todo. Toda la documentación, a diferencia de Hitler que, bueno, creía que iba a vivir eternamente. En la guerra los victoriosos sobreviven. Hay más posibilidad que sobrevivan, pero en una hambruna general, bueno, todos mueren. El hambre mata a todos. Esa fue la táctica de los soviéticos para imponer su ideología. La guerra es terrible, pero el hambre es mucho peor. Y cuando es organizado por un hombre, se convierte en un arma mortal, peor que todas las guerras. En China, la reeducación de la población, la reforma agraria ha llevado a Mao Zedong a asesinar a millones y millones de su propia gente. Bueno, acá más cerca lo tuvimos al Che Guevara, un asesino, fue el primer individuo en crear un campo de concentración en Latinoamérica para la reeducación. Hoy todos los progres llevan la cara del Che Guevara en sus marchas. Escúchame bien. En marchas de igualdad de género llevan la cara del Che Guevara. Pero lo que estos idiotas no saben es que el Che Guevara reeducaba a los homosexuales también. En la península de Guanacavives estaba el campo de concentración para homosexuales. Entonces, el individuo masificado es así. No le importan los hechos. Sería algo así como ver, no sé, exagerando, judíos, homosexuales y otros grupos minoritarios llevar la cara impresa de Hitler en la remera. Una locura. Lenin mismo lo dijo, los idiotas útiles, refiriéndose a una sociedad masificada, idolatrándolo como el salvador del mundo. Entonces, ya sabemos cómo es ese camino, ya pasamos por ese camino, y uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo en este momento? ¿Estamos yendo a ese camino otra vez bajo el disfraz de la igualdad? Bueno, esas fueron las doctrinas que empezaron esas leyes, la ley de la igualdad. Claro, ahora hay tipos de buen corazón queriendo tener nuevas ideologías, dicen. ¿Les suena esto?
La cabeza, aparte de peinar, también está para pensar. Y claro, la sociedad de idiotas útiles, en donde utilizan muchos recursos. Uno de ellos, y muy destructivo, es mezclar el sometimiento de un patriarcado que existió hace siglos atrás con la situación actual. O sea, algo que existió siglos atrás con la situación actual. Lo mezclan, les confunde la cabeza. Hay muchos incautos que caen porque los que manifiestan son verdades, pero de una situación que ya cambió, ya terminó, o se está tratando de terminar. Y si aún existen esas situaciones hoy en día, entonces el problema es un caso aislado. Obviamente estoy hablando de la sociedad occidental. En la sociedad, por ejemplo, oriental, ni hablar de Medio Oriente, África todavía siguen esas leyes muy patriarcales. Bueno, pero acá en Occidente hay leyes, pero de ahí a que se cumpla es otra cosa. Pero que hay leyes, las hay. Obviamente la corona se la lleva el victimismo, pero no es un victimismo, no de una situación que está pasando, que está padeciendo, sino que es de un victimismo que le contaron. Así es. Lean el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Les va a volar la cabeza. Terrorífico. Por ejemplo, en el aborto, que mueren 5 mujeres por día acá en el país a causa del aborto clandestino y que no hay derechos a un aborto seguro en el hospital. Bueno, hoy por hoy ya es ley, entre comillas, ya hay aborto seguro en los hospitales públicos. Cuando la estadística da que la muerte de las mujeres a causa de aborto de las mujeres clandestinos es mucho menos que el 1%. Es para pensar esto, para reflexionar en lo que estamos diciendo. La mayoría de la gente muere por el maldito cáncer, ya lo dije en videos anteriores. Pero ¿qué estamos diciendo? Como sociedad pregunto, ¿qué estamos haciendo hoy para ayudar a las personas con cáncer? Nada, nada. Pero todas se cuelgan el pañuelito verde y a salvar al mundo, dicen. Una ridiculez. Las idiotas útiles de Lenin. Mientras tanto, a juntar tapitas para tratar de pagar la quimioterapia de los niños con cáncer. He aquí la masificación de la sociedad. Una locura total. Muy bien, termino por hoy. Pensemos un poco. Tal vez entendamos que una sociedad sana no se construye con fanatismos. Hasta la próxima.